Acá arrancaron adelante la senadora Angélica y el doctor Robledo. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Un saludo para todos ustedes en el país del carbón, desde todas las regiones que se conectan a esta hora, los empresarios, los trabajadores de la industria del carbón, en los departamentos de Cundinamarca, de Boyacá, de Córdoba, de Cesar, de Norte, de Santander, de La Guajira. Por supuesto que hay gran interés en estos momentos en esta discusión política acerca de la importancia del carbón para el crecimiento y el desarrollo nacional y de nuestras regiones. Muchas gracias a todos. Nosotros somos la Federación Nacional de Productores de Carbón, FENALCARBON. Yo soy Carlos Cante, su presidente ejecutivo, y hemos hecho esta invitación especial a varios congresistas activos, otros que aspiran a llegar al Congreso de la República a través de la Cámara de Representantes en diferentes circunscripciones regionales de interés para la industria del carbón y por supuesto también actuales senadores y candidatos al Senado de la República para conversar, para dialogar acerca de nuestro sector, de la importancia dentro de lo que será una eventual agenda legislativa a partir del próximo 20 de julio. Recuerden ustedes que las elecciones al Congreso y las consultas de los diferentes partidos y movimientos van a ser el próximo domingo 8 de marzo. Y pues la idea aquí es conversar con los amigos del carbón, que no necesariamente son esas personas que están defendiendo a ultranza la importancia del carbón dentro de nuestra economía nacional, pero que tienen unas visiones importantes para discutir ese ejercicio de transición energética que hoy estamos debatiendo en este país, seguramente con muchas cuestiones por discutir en lo que tiene que ver con la política energética impulsada por el actual gobierno. Y por supuesto que pues aquí la idea es que nos podamos escuchar y que podamos escuchar esas visiones de congresistas que tienen votos en las regiones, que tienen votos de opinión a nivel nacional, como quienes nos van a acompañar en este primer bloque. Simplemente para iniciar, quiero hacer un contexto, ya que están conectados todos los tres invitados en este primer bloque, que es la senadora, ya los voy a presentar, Angélica Lozano, el ex senador y candidato al Senado Jorge Enrique Robledo y el ex representante a la Cámara y candidato a la Cámara por Boyacá, Jairo Castiblanco Parra. Un contexto también para que nos escuchemos, nos entendamos. Desde Fenalcarbón hemos venido liderando una discusión informada acerca de la importancia de los carbones, el térmico, el metalúrgico, el coque, por supuesto, como principal producto industrial de exportación de Colombia. Hemos desarrollado diferentes documentos. Aquí ustedes los ven a mi mano derecha, el informe de transición energética de los carbones colombianos, que fue un ejercicio que desarrollamos junto con el empresariado nacional, con el acompañamiento y el liderazgo del Centro Regional de Estudios de Energía, liderado por Tomás González, precisamente donde planteamos diferentes escenarios de transición energética para los carbones de Colombia. Y nuestro libro que lanzamos con motivo de los 30 años de Fenalcarbón en octubre del año pasado, del carbón al coque colombiano, transición, tradición, transformación e industria, en donde hemos recopilado precisamente toda esta experiencia desde lo técnico, desde lo económico, pero también desde lo social, desde la importancia de los carbones en las regiones, para las familias carboneras en el departamento de Boyacá, en el departamento de Cundinamarca, en el departamento de Norte de Santander. Y esto hace parte de la discusión que queremos liderar hoy. Simplemente para contexto, pues decirle a nuestros primeros invitados y referenciarles que, pues, si bien esta no es la peor crisis de mercado que han enfrentado los carbones y el coque en los últimos 40 años, promovida por situaciones de orden geopolítico, el tema de las sanciones de Rusia, el tema de la sobreoferta de diferentes productos de China que afecta el mercado mundial de acero, que afecta las relaciones de consumo energético a nivel global, las decisiones que ha venido tomando el nuevo gobierno de los Estados Unidos, etcétera, 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 pues tiene
por supuesto, una gran cantidad de aristas que han movido los mercados, que han tumbado los precios, que han variado los centros de consumo, pero como les digo, no es la crisis más profunda del sector de los carbones colombianos, pero sí es de lejos la peor crisis de competitividad promovida desde adentro, porque para nadie es un secreto que la persecución del gobierno actual en contra del sector de los carbones colombianos nos ha penalizado en materia tributaria de una manera impresionante. No es solo el tema de la sobretasa de renta que se nos impuso desde el 2022, sino también el tema del impuesto por vía emergencia económica del 1% que termina volviéndose 2 y 3% por cada venta de carbón a nivel nacional hasta la exportación. Y por supuesto también el incremento de la tarifa de anticipo de renta que pasó del 1.6 al 4.5, capturando el flujo de caja de las empresas y que afecta fundamentalmente a la pequeña minería del interior del país, pues nos ha generado una estrechez importante, sumado esto al incremento desproporcionado de los costos logísticos, sobre todo el incremento de los precios del flete, que en el último año ha subido un 54% desde los principales destinos de salida del interior del país hacia los puertos. Estamos hablando de aproximadamente Te 70 va la mil señal. pesos por tonelada que se ha incrementado el costo del flete, lo que nos hace, pues, Se va la nos ha generado señal. unos Soy problemas solo yo. de competitividad enorme. Entonces, esto como contexto, quiero que ustedes antes de arrancar, y doctor Robledo, veo que usted está ahí mostrando su libro ahora, ahora lo voy a introducir con eso. Quiero antes de arrancar mostrarles un pequeño video que precisamente tomamos de la Asociación del Carbón de los Estados Unidos, que ahora está de moda con las nuevas medidas que ha venido tomando el gobierno Trump y que en octubre del año pasado invitamos a nuestro Congreso, a su presidenta, para que pues nos mostrara un poco la visión del nuevo gobierno de Estados Unidos y le pedimos autorización para que nos dejara mostrar este video en Colombia. Some things you just can't replace. So why are our leaders trying to replace coal with energy sources that can't do the job? Modern coal burns cleaner. It's cutting edge. And it's there when you need it. We'll need abundant and affordable power to keep our economy running. El video, solo el What audio. can't get the job done? Reliable, irreplaceable American coal. Bueno, muy rápido el video, espero que lo hayan podido ver. Confiable, insustituible, es un poco lo que está diciendo la economía norteamericana. Quiero arrancar este primer bloque entonces con nuestros tres primeros invitados, el senador, ex senador de la República, el doctor Jorge Enrique Robledo. Jorge Enrique Robledo ha sido senador por 5 periodos, si no estoy mal, abandonó la cuenta del Senado para aspirar a la presidencia de la República y hoy vuelve de nuevo a aspirar al Senado de la República, arquitecto, académico, y por supuesto ya vamos a hablar de su libro que lanzó, si no estoy mal, en octubre, Cambio Climático y Transición Energética Crítica al Falso Ambientalismo de Gustavo Petro. La senadora Angélica Lozano, también 2 periodos en el Senado de la República, aspira a revalidar por tercera vez su credencial como senadora de la República, también ha sido representante de la Cámara, abogada, y por supuesto pertenece al Partido Verde. Y el ex representante a la Cámara, Jairo Castiblanco Parra, fue representante a la Cámara en el periodo, si no estoy mal, del 14 al 18 por el departamento de Boyacá. Hoy aspira a revalidar su credencial, a volver al Congreso de la República. Es un empresario, abogado también del departamento de Boyacá. Por supuesto, aspira por esa circunscripción. Entonces, pues yo quisiera arrancar por las damas. Senadora Angélica, usted que se va moviendo, ahí la veo, además cumplió con su deber católico de hoy miércoles de ceniza que no hemos cumplido ni el senador Robledo ni yo, para un poco escuchar este tema de la visión que tenemos con lo que ha significado el impacto
para la economía regional, para la economía nacional, de ya una caída enorme, producto, como les digo, de esta crisis de competitividad que tenemos en los mercados del carbón. Estamos hablando de 12 millones de toneladas menos de productos de carbón entre carbón térmico, metalúrgico y coque entre la vigencia del 24 al 25. Y estamos hablando de una caída en regalías de más de 2 billones de pesos que no van a entrar definitivamente al sistema general de regalías para el financiamiento de los proyectos de inversión de los municipios y departamentos en el país. Entonces, senadora Angélica, si quisiéramos arrancar con usted escuchando un poco esa visión que usted como, digamos, importante líder del Partido Verde ha liderado, ha tenido dentro del Senado de la República y que pretende también revalidar su credencial a partir del 20 de julio en lo que tiene que ver con transición energética y la importancia de los combustibles fósiles y el carbón para Colombia. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación a este espacio, por hacerlo de la forma más práctica posible, además para sus asociados y para nosotros por internet. No hemos estrechado lazos, nos hemos conocido más este periodo que estuve en la Comisión Cuarta de Presupuesto, donde fue escenario para ver el ensañamiento del gobierno contra todo un sector. Nadie discute la transición energética, es una necesidad y es una realidad, pero como su nombre lo indica, es transición y es distinto a un sesgo ideológico de cercenar un sector, además de hacerlo abruptamente y además sin el sustituto, sin la seguridad energética, sin la sustitución o realidad de los renglones económicos que afectan a toda una industria. Usted daba los datos de las finanzas menguadas. Aquí vi a la doctora Zuleta, senadora, ella sí se le puede decir senadora, ella ya ganó, está en una lista cerrada. Qué envidia, senadora, y un gusto conocerla. Eh, no se puede actuar a un energético vital para la transición, para el respaldo. No necesitamos contar con él y eso implica su explotación con la seguridad, con la innovación que han venido haciendo tantos de ustedes en el sector, donde necesitamos que esté disponible por esa seguridad energética, donde la transición que ha planteado el presidente pues está mal hecha, porque fue una imposición, una limitación, persecución incluso a distintas aristas del mundo energético, en particular a ustedes. Ahí en la ley de financiamiento, en la reforma tributaria, pues destacamos y consideramos cómo era casi expropiatorio algunas de las tasas que les quiso poner y que luego vía decreto ha insistido el señor presidente. Creemos que necesitamos por la competitividad ensancharnos con la realidad. Una regla fiscal territorial implica, por ejemplo, para garantizar la sostenibilidad de las regiones productoras, implica hacer las cuentas claras, porque es muy fácil, digamos, desde el escritorio o desde el atril de un discurso, pero cambia y el impacto es distinto en Boyacá, en Norte de Santander, en Cundinamarca, en el Cesar, que allá ya se ha visto, digamos, el impacto también de una cierres afectando a la comunidad de los trabajadores. Se necesita entonces esa transparencia en la inversión que se pierde, en la implicación de una reconversión laboral. Implica fomentar agendas de competitividad en cada departamento, articulación local, pero alguien como yo lo que defiende es que tenemos que usar como un país en vía de desarrollo y con un reto de superar pobreza, no nos podemos dar el lujo de dejar enterrados recursos naturales de Colombia, no nos podemos dar el lujo de rechazar su utilización. Sí tenemos que planificar esa transición, hacerla con la gradualidad respectiva y el carbón y toda la fuente térmica pues será siempre vital porque es el respaldo y el que le da la seguridad, la confiabilidad ante la variabilidad climática, que es otra realidad que además siempre es el carbón el que nos puede dar el respaldo.
otros elementos u otras aristas de la matriz energética también han enfrentado la persecución del gobierno y eso ha puesto en mora muchos proyectos, planificación, subastas, hablo ya en otros temas de energía y gas, y ha sido el carbón el amigo confiable que siempre está ahí para dar el respaldo y pues hemos vivido, y lo saben ustedes mejor que yo, cómo las térmicas son las que nos han garantizado. Necesitamos seguridad jurídica, estabilidad jurídica y reglas de juego económicas ciertas. Las inversiones que hacen, las regalías que adeudan son muy importantes. Pero se necesita desde el Congreso garantizar esas reglas estables y ese contrapeso en la separación de poderes. Hicimos valer nuestra voz en esa ley de financiamiento y ley tributaria, considerando que había un abuso de poder de parte del gobierno nacional y luego pues esto se ha desencadenado en decretazos y demás. No sé si me estoy Sí. alargando mucho y sé que No, esto es... no, vamos, si quiere ya vamos con otro componente. Escuchemos al doctor Jorge Robledo, que también está por allá en carretera. Yo sé que ustedes están consiguiendo los votos, pero acá está un sector que es bien importante para el país, para las regiones y que también necesita escucharlos. Cambio climático y transición energética, crítica al falso ambientalismo de Gustavo Petro. Doctor Robledo, bienvenido, lo escuchan los carboneros de Colombia. Doctor Cante, muchísimas gracias por la invitación. Muy grato para mí estar con ustedes. Angélica, mis saludos. A la doctora Claudia Margarita también mis saludos. Bueno, y a todos quienes estamos aquí mis saludos. Muchas gracias por esta invitación. A ver, yo voy a hacer un resumen muy apretado, por supuesto, de este libro que acabamos de mirar, porque y decir esto, ese libro lo publiqué al final del año pasado porque creo que al país lo han confundido terriblemente sobre lo que está sucediendo con este tema del cambio climático y la transición energética. Además, porque ha sido confundido por el propio presidente de la República, que tiene más audiencia que nadie en Colombia, todas las cámaras, todas las cosas, ¿cierto? Y entonces, a partir de un hecho que es cierto, que hay un problema de cambio climático y que hay que hacer una transición energética, yo estoy de acuerdo con eso, ha creado tal confusión que las soluciones que está proponiendo son soluciones por completo absurdas. Sí, ese cambio climático, digamos esto con toda franqueza, tiene que ver con que el mundo lleva muchos años emitiendo unos gases que se llaman de efecto invernaderos, entre los que están emisiones de combustibles fósiles, es decir, de carbón, de petróleo, de gas, de gasolina, etcétera. Y ese es un problema que realmente existe. Pero nos pasa con el doctor Petro lo que nos pasa siempre, ¿no? Que es, como decía alguien un día, una cucharada, una palada o una cucharada de verdad y una volquetada de falacias, de falsedades. Porque a partir del hecho cierto de que hay un problema, que tenemos que atenderlo, que tiene impactos negativos, etcétera, a ello estoy perfectamente de acuerdo, entonces él le hace como una declaratoria de guerra a muerte y rápida a los llamados combustibles fósiles, donde está el carbón, los derivados del petróleo, sí, y la gasolina, etcétera, todo este asunto. Bueno, entonces, ¿dónde está mi controversia con Gustavo Petro? Son varias controversias. Primero, Petro dice un montón de cosas que son auténticas disparates. Por ejemplo, en el 2018, en esa campaña presidencial, dijo que para él era mejor exportar aguacates que petróleo. Dijo, son más importantes los aguacates que el petróleo. Ante eso, Carlos, yo lo que dije es, ole, pero no me crea tan aguacate, ¿cierto? ¿Cómo va a echar un cuento de ese calibre? Después no volvió a hablar de eso. Después dijo, en menos de 10 años Colombia debe dejar de vivir del petróleo, el gas y el carbón. Y eso suena muy bonito, pero ¿y entonces de qué vivimos? ¿Con qué lo reemplazamos? El desplome de la demanda de carbón y petróleo comienza en 2023. Ahora voy a dar cifras del carbón para probar que no es cierto que esté cayendo el consumo y la producción. El 80% del carbón de Colombia debe quedar en el subsuelo, dice también. O sea, que destruyamos esa minería a cambio de dejar eso enterrado cuando, por supuesto que sacándolo podemos obtener beneficios. Yo aspiro, dice también, a reemplazar la energía de las termoeléctricas, que es en buena medida de carbón y de gas, por energía solar. Bueno, entonces, ese es lo primero que quiero plantear, los que entendamos que contra la economía del petróleo, del gas y el carbón, está perfectamente atravesado Gustavo Petro de manera, a mi juicio, por completo equivocada.
por completo equivocada, porque no es cierto que estos productos estén desapareciendo del mercado mundial. Ya les voy a dar un par de cifras, no me voy a extender mucho, un par de cifras que demuestran que no es cierto lo que él afirma. Es que Petro es una persona que en esto carece de toda seriedad. Él dice cosas que son un pedacito de verdad, repito, y una montaña de falsedad. Miren ustedes este cuadro, este es un cuadro, ¿sí? Hecho pues por especialistas sobre el consumo global de carbón, que él dice que va a desaparecer muy pronto. Entonces la cifra es esta, miren, en el 2020 se produjeron, se produjeron 7.592 millones de toneladas de carbón, una producción bien grande, y se consumieron todas. Bueno, ¿y qué pasa para el 2025? O sea, 5 años después, se pasó a 8.850 millones de toneladas de carbón. Entonces, cuando Petro dice que eso se va a desaparecer pronto, y lo mismo le pasa con la gasolina o con el gas, pues lo que está diciendo es falsedades, eso no corresponde con la realidad. Es lo primero que quiero dejar perfectamente sentado. Aféctese o no el cambio climático, lo que sea, pero la realidad es que el mundo no se mueve en la dirección de Gustavo Petro. Cuando él estaba de candidato, le planteó a Lula da Silva que se pusieran de acuerdo para esta campaña contra el petróleo y estos combustibles, y no se me olvida, lo cito en el libro. Lula le dice, no, 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 doctor Petro, que déjeme quietico, que yo lo que voy es a hacer todo lo que pueda hacer por desarrollar la economía de Brasil, y en ese momento le habló del tema del petróleo, que finalmente pues funciona muy parecido a cómo funciona el carbón. Entonces, es lo primero que quiero señalar, no es cierto lo que está diciendo Gustavo Petro para montar sus teorías de destruir estas partes de la economía. Pero hay otro punto que también es bien importante, y es que nos responsabiliza a nosotros, a los colombianos, como los culpables de esto, cuando resulta que tampoco es cierto. La producción de Colombia de combustibles fósiles es extremadamente pequeña en relación con la producción mundial. Miren ustedes este dato que es bien interesante, ¿cierto? Consumo de carbón en Colombia, consumo de carbón en Colombia, millones de toneladas, 2024, 10 millones de toneladas. O sea, este es un país que el carbón que quema, digamos, dentro del territorio nacional es relativamente escaso, relativamente pequeño, mientras que en el mundo entero, no voy a repetir la cifra, queman la otra cifra que planteé. O sea que el problema del cambio climático no lo genera Colombia, no lo genera de ninguna manera. Termino diciendo esto para no alargarme mucho. ¿Cuánto es el aporte de Colombia a los gases de efecto invernadero? Apenas el 0,5% del total del mundo, del total del mundo. Y eso que una parte de esas emisiones se hacen producto, por ejemplo, de actividades agrícolas o de la tala de los bosques, de las selvas de Colombia. Porque lo que tiene que ver con CO2, o sea, gas carbónico de verdad, es apenas el 0,2% del total del mundo. O sea que si Colombia siguiera a Gustavo Petro y destruyéramos toda la economía del carbón, del petróleo, del gas, regresáramos pues a hace 200 o 300 años, yo diría esto, Carlos, el calentamiento global ni cuenta se daría. Y Sí, cuenta se daría, porque es que nosotros no somos los responsables de esa realidad de acuerdo. de ninguna manera. Entonces, la propuesta de Petro, y con esto concluyo, repito, quiero ser muy breve, es señalar que a partir de un hecho cierto, hay un problema, tenemos que atenderlo, yo estoy de acuerdo con atenderlo, es bueno que haya energía solar y eólica que generan impactos menores en este problema, pero todo el resto de las cosas que dice es una verborrea inaceptable que no resiste análisis para un país, ojo con este dato, para un país que en el 50% de sus exportaciones, un poco menos, depende del carbón y del petróleo. O sea que si nos quedáramos sin carbón y sin petróleo, la economía nacional se colapsaría. Y si llegara a desaparecer la producción nacional de estos productos, tendríamos que importarlos, porque también falsea Petro la realidad cuando dice que es que los carros de gasolina y esto van a desaparecer en cuestión de muy escaso tiempo. De Entonces, acuerdo. invitaciones a que todos los colombianos nos unamos, y es mi propuesta, Carlos, en este evento, para que, salidos del personaje, vamos a tener que sentarnos a planificar ¿cómo se llama? Una explicación por toda Colombia. Yo creo que debemos recorrer el país. Bueno, ya venimos con las propuestas. Si quiere, prepárela para la segunda ronda y con eso la organizamos en las propuestas. Porque sería bueno en este momento ya, doctor Robledo, usted que nos hace este panorama, que
Por supuesto, usted es un investigador, un académico. Muchas veces cuando lo dice Fenalcarbón es que como él defiende el carbón, entonces qué bueno que lo diga una persona como usted, que lo diga Angélica, que además es del Partido Verde y que dentro de su agenda programática siempre ha aparecido todo este tema del cambio climático. Importante esto. Qué bueno que esto lo contrastemos con la visión del empresariado. Es que muchas veces estamos hablando y dentro del mismo discurso, las multinacionales, las grandes empresas, los mega ricos. Y resulta que el 97% de los títulos mineros de carbón en el país, que son cerca de 1.000 títulos mineros en el país, son de pequeña minería, que están en el departamento de Cundinamarca, en el departamento de Boyacá, en el departamento de Norte de Santander, la mediana minería de Córdoba. Y esos son personas y familias que se han ido construyendo desde hace 40, 50 años sus empresas que hoy generan muchísimo empleo, que son empresarios y que hacen parte precisamente de la dinámica económica y social de sus territorios y por eso es bueno contrastar todas estas opiniones con la de un empresario que aspira de nuevo a la Cámara de Representantes, que es nuestro amigo Jairo Castiblanco Parra en el departamento de Boyacá. Jairo, usted abogado, empresario, ha sido congresista. ¿Cómo está viendo la situación en un departamento como Boyacá? ¿Usted qué está viendo con esto que plantean en esa persecución contra la industria del carbón? Bueno, apreciado doctor Carlos, saludo especial, muchas gracias por esta oportunidad. Saludo a la senadora Angélica y al senador Robledo. Bueno, les está hablando Jairo Castilanco Parra del municipio de Samacá, Boyacá. Recuerde, doctor Robledo, que usted por ahí estuvo visitando a un sector importante del transporte dentro de esta cadena de que desarrollamos en la minería del carbón. Bueno, pues decirle a los quienes nos están acompañando y escuchando, querido doctor Cante, que nosotros le decimos a la transición energética que sí, pero no a la desaparición de la minería. Nos preocupa mucho cómo el gobierno actual, basta con hacer memoria cómo vino en su momento electoral, engañó a algunos pequeños mineros manifestándoles que iba a comprarnos el carbón y ahora lo que está haciendo es restringiendo la minería, persiguiéndola, grabándola y esto pues nos tiene en una circunstancia muy, muy, muy difícil. No debemos pensar que solamente la minería y el caso de la que se desarrolla en Boyacá, norte de Santander, Cundinamarca, que es nuestra minería subterránea, pues es una minería que no solamente, repito, es de generación, sino también de industrialización. El coque es un material estratégico considerado en la humanidad que se requiere para los diferentes procesos siderúrgicos y nosotros estamos dentro de esa gran cadena y dentro de ese gran equipo de pequeños empresarios. Enhorabuena, decía usted, querido director de Fenalcarbón, que nuestros mineros son el resultado de unidades familiares. Yo, por ejemplo, ya soy la tercera generación. Y entonces, ¿qué significa esto? Cada uno nos juntamos con nuestras familias para desarrollar nuestra actividad de manera decente, pagando, cumpliendo, por supuesto, las obligaciones y acatando lo que nos recomienda la Agencia de Minería, las corporaciones ambientales. Y en esta cadena de la minería, pues estamos enlazados muchos sectores. Hoy tenemos una preocupación grande en el sector térmico y en el sector del metalúrgico, toda vez que, por ejemplo, las estaciones de servicio, las tiendas, los montallantas, los supermercados, los hoteles de nuestros municipios están en una crisis terrible. Son 25.000 empleos directos que se generan en Boyacá y de ahí se desprende un sinnúmero de personas que se benefician con nuestra actividad. Yo no sé el gobierno qué piense hacer, qué nos coloque a hacer cuando en Boyacá, querido doctor Cante y queridos senadores que me acompañan, saben que hay municipios que tienen su vocación propia de la minería y que no hay otra alternativa para subsistir. Por supuesto que respetamos las limitaciones y los lineamientos de la autoridad ambiental y de la autoridad minera. No nos oponemos, pero no podemos caer en el error de terminar con un sector que le aporta regalías, divisas a nuestro país solamente por el capricho de un gobierno de turno que lo que hace es perseguir nuestro sector. Estamos muy preocupados, doctor Cante. No sabemos cuál va a ser la alternativa, cuál va a ser
esa posibilidad que le vamos a dar a nuestros trabajadores que durante muchos años, con nuestros ingenieros, técnicos, geólogos y además de la fuerza humana del trabajo que nuestros boyacenses aportan para desencadenar este proceso importante en nuestro departamento. Mire, Boyacá, doctor Cante, de 5 cementeras, 4 tienen presencia en el país. La siderúrgica más importante que nació en este país, Acerías Paz del Río. Entonces yo no entiendo cómo, repito, cómo nos quieren de la noche a la mañana entrar en un proceso de transición, dejando de lado la industrialización. No consideramos que eso sea justo con nuestro sector y desde aquí hago un llamado. Me alegra mucho que la senadora y el senador Robledo son no defensores, son realistas de la importancia de la actividad nuestra, que repito, es una actividad honorable, decente, que la desarrollamos personas que durante toda la vida nos hemos dedicado a esta labor y necesitamos la colaboración del Congreso de la República para que se nos vea, no nos estigmaticen, no nos persigan, no nos satanicen, que vean que somos personas que es mejor estar trabajando y no en los caminos de la ilegalidad que no le hace. Gracias, Jairo, del departamento de Boyacá, candidato a la Cámara de Representantes por el partido de la U y empresario del sector. Mire, y como le habíamos prometido aquí a todos los congresistas que les íbamos a ocupar poco tiempo porque ellos están parados en una carretera, qué bueno sería escuchar, viene independientemente de quién sea el presidente. Hoy la foto que estamos viendo seguramente no va a ser la foto del 8 de marzo, del 9 de marzo, o seguramente no va a ser la foto de la primera vuelta. No sabemos todavía quién va a ser el próximo presidente de la República. Hay mucho, mucho en juego, pero seguramente sí tenemos unas posibilidades enormes de quienes nos acompañan hoy en este webinar promovido por Fenalcarbón, pues revaliden o lleguen al Congreso de la República y por eso es importante escuchar de parte de ellos, pues cuál va a ser esa posición que van a asumir cuando ese presidente de la esquina que sea presente su plan de desarrollo con una visión X de transición energética y hacia dónde deberían dirigir esa posición seguramente personal o de partido también, porque ustedes son grandes líderes en sus movimientos políticos para precisamente ordenar un poco esta discusión que, como ustedes mismos lo han dicho, ha estado bastante desbarajustada, dicen en mi tierra. Angélica, ¿cuál sería esa posición? Esa posición ante un nuevo gobierno. Lo primero es que Colombia tiene que salir de una posición radical, extremista. Claro que todos los carboneros asociados a usted, sean pequeños, medianos o grandes, han estado súper comprometidos con el desarrollo social y superación de la pobreza, pero eso implica que salgamos de esa esquina ideológica y por eso gracias por tomarse el espacio para esculcar su voto al Congreso, al Senado, a la Cámara, además con un experto. La opción presidencial que yo acompaño, que está en la consulta, Claudia López, pues tiene una mirada integral de transición que implica gradualidad, planeación y nada de ir a la loca ni abruptamente contra este sector. Lo hemos probado en mi ejercicio, digamos, en el Senado. Reitero que ahí siempre estuve buscando posiciones y políticas viables, razonables, que no marchiten un sector, más en un país donde nuestra riqueza está en el subsuelo. La tecnología y la innovación permite hacerla con los controles, los rigores, con las licencias que también necesitan pues ser más flexibles, más claras en su licenciamiento. Desde el gobierno ha habido una persecución, entonces nuestra lógica es la contraria: reglas claras, estabilidad jurídica, pesos, cargas, no puedo decir ni más falta ahora que no, y ustedes están acostumbrados como sector a que tiene que haber unas reglas fijas que permitan la reinversión y la reconversión y la preparación en los territorios donde ustedes son los que hacen empresas, los que dan trabajo formal, los que han garantizado una inversión. Implica pues una articulación en una política mineroenergética en general, que para empezar tiene que arrancar el próximo gobierno contra el tiempo a evitar un apagón, y un apagón donde con seguridad siempre serán las térmicas y el carbón los que nos podrán dar el respaldo. En lo tributario, igual, reglas claras. Ustedes saben, y esta riqueza del subsuelo pues implica unas regalías que han sido
un apalancamiento donde también hay que hacer énfasis en que no puede haber ni corrupción ni despilfarro. La regadera de múltiples, de decenas, de miles, incluso de proyectos chiquitos, pues no generan un impacto que se vea en los bienes públicos, en algunos municipios además donde sí ha habido una exploración, una explotación, en este caso del carbón, pues se ven en bienes públicos, pero en otros no. Entonces necesitamos una política clara de esa reinversión y de ese fondo y de ese trabajo eslabonado con los municipios y gobernaciones, con los entes territoriales. Bueno, bien, senadora Angélica, eh, eh, le agradecemos por su tiempo. De verdad sabemos que ustedes se están moviendo mucho en estos días previos a las ¿Me dejan elecciones. contarle mi número? Claro, por supuesto, porque aquí están los empresarios y los trabajadores del sector. O sea, Senado por el Partido Verde, el número 10. 10 como el PIB y como James, no, a los empresarios y trabajadores del sector hemos construido una relación institucional con el doctor Cante en distintos escenarios. Mi labor es tender puentes, encontrar ese punto común del óptimo público, escuchando contrapartes y sin un sesgo ideológico antiempresa. Nosotros sí creemos en el desarrollo económico a partir del impulso privado. No hay forma a punta de subsidios, no tiene el Estado cómo progresar y con un país con tantas personas en pobreza, nuestro mandato es reglas claras, que Colombia sea como Shakira, que todo el mundo facture con reglas claras, con reglas ciertas, con una inversión vía regalías que se traduzca en inversión y en empleo de calidad. Entonces, por eso, a una cosa más, yo sí le juego a hacer las reformas, a construir las reformas, a construir consensos, y hay que hacerlas pronto, llegar al Congreso a hacer las reformas para empezar de justicia, política, continuar y apoyar reformas agrarias y demás, pero también con la claridad de evitar y decirle no a la constituyente que quiere el presidente para volver él a ser candidato en el 2030. Reforma sí, constituyente no, por eso vote por mí, por Perfecto. Partido Verde. Muchas gracias, Aquí senadora Angélica. De verdad, está. agradecemos mucho su tiempo. Jairo, ¿cuál va a ser esa agenda que ustedes de Boyacá como empresario va a llevar precisamente a la Cámara de Representantes, logrando esa curul que requiere el departamento de Boyacá, que requiere el sector carbón en cabeza suya? Claro que sí. Va a ser una posición clara, con explicación, con cifras, estadísticas, donde yo quiero que se sigan y se permitan desarrollando los proyectos de minería en Boyacá y, por supuesto, todo lo que concierne a la minería subterránea, cielo abierto de nuestro país. Pero en lo que concierne para Boyacá, que por favor desarrollemos y nos permitan el desarrollo de esta minería acatando todas las exigencias técnicas y ambientales de manera responsable, que no sigan satanizando a los mineros de mi departamento. Hay un ejemplo muy claro, doctor Cante. España cerró sus minas de carbón hace 30 años. Quiero contarles, cerrar una mina como las nuestras es acabarla y es el resultado de muchos años de trabajo. No podemos cerrar. Hoy España quiere abrirlas y el costo es muy alto. ¿De qué se dieron cuenta después cuando quisieron ellos ser modelo de energía eólica, etcétera? ¿De qué se dieron cuenta? Que tenían que volver a la producción de carbón. ¿Para qué? Para generar su propia energía a través de las térmicas. Y finalmente, quiero decirle lo siguiente, doctor Cante, y esto debe quedar claro al oído de quienes me están escuchando. La salida de este país, a medida del crecimiento de la humanidad y del sector empresarial, la salida de este país en cuanto a energía se refiere va a ser la generación térmica. Basta ver lo que está ocurriendo, no va a ser la generación hidráulica a través de nuestros embalses. El país ya difícilmente va a encontrar geográficamente más sitios para la construcción de grandes embalses, y yo le quiero decir hoy a los colombianos y a Boyacá, la salida de nuestro país para evitar apagones al futuro va a ser la generación térmica. Finalmente, querido doctor Cante, a los mineros no nos acompañan con líneas de crédito y no sirven como respaldo para el sector financiero nuestros títulos mineros o nuestras instalaciones. ¿Qué queremos? Líneas de crédito para que estas unidades familiares sigan desarrollando sus proyectos de minería, porque para nadie es un secreto que desarrollar minería son inversiones muy altas, pero además son proyectos que se van a largo plazo. No queremos subsidios.
Los carboneros no necesitamos subsidios, los Voy a carboneros meter a necesitan Claudia, que ya está. que no nos persigan más, necesitamos que nos permitan trabajar y que por supuesto esas líneas de crédito se conviertan en una realidad. Gracias, querido presidente, y gracias, queridos compañeros del panel del día de hoy. Gracias, futuro representante, pero no dijo, vea, le dimos la oportunidad a Angélica Lozano que dijera cuál era su número y usted no lo dijo. Vamos a darle la oportunidad a todos aquí. Bueno, Jairo, muchas gracias. estás. Represento el partido de la U en Boyacá, he sido diputado, ya fui representante por el partido de la U, me mantengo en la línea de mi partido, marcando el logo del partido de la U y el número 101. Los boyacenses tendrán su representante en el Congreso de la República. Muchas gracias, Jairo. Un abrazo. Y Un vamos, abrazo. tenemos varios invitados. Ya está conectado el senador del Partido Conservador, Juan Carlos García, buen amigo, siempre atento. Juan Carlos ya va por su segundo periodo en el Senado, ha sido representante a la Cámara también, donde tiene su mayor potencial electoral en un departamento con una importancia carbonera enorme, que es el departamento de Norte de Santander, siempre dispuesto. En este último periodo ha estado en la Comisión Primera y hemos obtenido siempre ese respaldo de un senador como Juan Carlos García. También nos va a acompañar en este segundo bloque la candidata al Senado de la República por el Centro Democrático, la abogada exalcaldesa de Socha, empresaria del carbón en el departamento de Boyacá, Sandra Bernal, y por supuesto un gran amigo en Cundinamarca que ha hecho parte en este periodo en la Cámara de Representantes de la Comisión Quinta de Asuntos Mineros, Ambientales y Agropecuarios, y siempre una voz muy presente que ha promovido diferentes debates en defensa de la industria del carbón en el país y en el Congreso de la República, el representante Julio Roberto Salazar. Voy a arrancar por el senador Juan Carlos García, que también debe estar allá seguramente en la zona del Catatumbo, muy atento de su gente. Un poco lo que estamos nosotros viendo, cuál es esa visión que ustedes tienen también en representación de su región mayoritaria, de la posición que ha asumido el gobierno nacional en contra de la industria del carbón, cómo les ha tocado a ustedes estas discusiones en el Senado de la República. Bienvenido, Juan Carlos. Muy buenos días, muchísimas gracias a FENALCARBON, doctor Carlos Cante, por la invitación, a todo este equipo, compañeros, colegas, como Julio Roberto, la doctora Sandra Bernal, que nos acompañan, al gremio minero que hoy nos abre las puertas, muy importante, de suma importancia. Hacer un reconocimiento, Carlos, que usted desde que ha sido viceministro de Minas y ahora al frente al gremio siempre ha sido una persona que nos alerta frente a lo que es el fortalecimiento o el decrecimiento de una industria que genera, como lo muestran las cifras del Estado, pues unas grandes regalías importantes de 8 billones, ¿no? Tantos recursos que necesitamos con unas empresas sólidas, con trabajo, honestas, ejerciendo en la cadena de nuestro país una seguridad energética de respaldo sumamente importante, necesaria, la cual compartimos y apoyamos desde siempre desde la bancada del Partido Conservador, de una comisión como la mía, Comisión Primera, ya en 4 periodos en el Congreso de la República, totalmente enfocados a eso, a un fortalecimiento, con varias preocupaciones el tema regional, dado en las circunstancias que han apremiado Norte de Santander, unas circunstancias de seguridad jurídica. Yo creo que es uno de los puntos importantes que se deben replantear. Estamos frente a un gobierno que bajo las posibilidades o bajo sus argumentos de querer hacer algo en base a una transición energética desconoce totalmente un sector tan importante para la sociedad que no solamente genera unos recursos, sino también una mano de obra muy importante. El Norte de Santander de 22.000 a 70.000 empleos, el cuarto departamento productor en carbón en el país. Carbón del coque, que es el que más exportamos, casi un 89% en porcentaje en nuestro departamento, de 2 millones de toneladas. Una minería pequeña que ustedes saben que no pueden parar frente a los precios bajos del carbón y frente a la carga impositiva sin precedentes, ¿no? En reformas tributarias, las cuales no voté, obviamente. Yo creo que el Estado colombiano debe dejar de gastar en cosas innecesarias de un Estado grande, paquidérmico, de tantos funcionarios y de tantas reuniones y fiestas,
y debe invertirle en la inversión, en la protección de la inversión extranjera, en el apoyo al productor, en este caso el carbón. Más de 290 títulos mineros en norte de Santander, en donde se ha golpeado fuertemente la mano de obra, se ha golpeado fuertemente la extracción del carbón y tienen ante todo un temor institucional que es muy grave. Pienso yo que es uno de los puntos del meollo, es uno de los puntos de la opinión que hoy se genera zozobra en todos los empresarios. Y basado en un tema más difícil, ¿no? Que es la seguridad. La seguridad. La minería norte de Santander se encuentra hoy extorsionada. La minería del norte de Santander hoy se encuentra totalmente asustada. Hay unas zonas en donde hay unos títulos bloqueados y existe una minería que la hacen a pulso. Existe unos grupos armados de la NEL que, como sin precedentes, hoy está agobiando a nuestros empresarios. Entonces, es un diagnóstico, una radiografía muy difícil. Nosotros desde el Congreso de la República siempre mantendremos eso, tratar de buscar que los gobiernos entiendan la necesidad y el punto estratégico histórico, como manifestaba, con argumentos, ¿no? Con argumentos serios, con argumentos demostrables, como manifestaba de pronto el senador Robledo, lo que es el 0.5 que produce Colombia, que no es un país pues tan fuertemente en el tema del carbón, ¿no? Hemos dejado de exportar 10 millones de toneladas, está mirando de las 8 mil millones de toneladas, ¿no? 10 millones menos en nuestras regiones, y eso lo que genera es pobreza, genera delincuencia, porque me decía, los mineros salen, muchos de ellos, a buscar su sustento para su familia, y no tenemos una reconversión. Sería muy bueno trabajar en una reconversión laboral para poder suplir esta transición. Si quiere ya en un segundo punto vaya preparando a ver cuál va a ser su agenda legislativa, Juan Carlos, usted que Perfecto. conoce y que ha estado muy cerca a los empresarios del carbón, a los mineros allá. Vamos a darle la oportunidad aquí a una candidata al Senado que es muy cercana también a nuestros afectos. Yo estoy muy contento de que hayan tantos amigos del carbón aspirando al Congreso y ojalá puedan adquirir esa curul que tanto requiere este sector. Sandra Bernal es empresaria del carbón. Sandra ha sido, digamos, alcaldesa de Socha, que es un municipio preponderantemente carbonero. Yo digo, si le quita el carbón a Socha, yo no sé qué pasaría con Socha. Y ya ella está aquí conectada. Sandra, abogada también, muy valiosa dentro de la lista cerrada del Centro Democrático. Esperamos que usted adquiera esa curul. ¿Cómo está viendo este escenario de transición energética planteado en estos tiempos por el gobierno de Gustavo Petro? Doctor Cante, me da mucho gusto saludarlo a usted, a todos los compañeros candidatos, a los congresistas ya electos y bueno, a todos los que nos están viendo en este importante espacio. Lo decía el doctor Cante, yo hoy soy muy orgullosa de hacer parte de esta lista cerrada al Senado de la República por el Partido Centro Democrático. Vengo de una provincia productora, de uno de los municipios más importantes a la economía de nuestro departamento. También tuve el honor de ser alcaldesa de él, como lo es el municipio de Socha. Muy preocupados, doctor Cante y todos los televidentes, en lo que está pasando hoy, no solo con la minería, sino con todo el sector productivo del departamento. Es desolador regresar a nuestras provincias. Ayer incluso estuve nuevamente en mi tierra, en todo este proceso de llevar este mensaje de unidad, este mensaje de recuperar a Colombia, pero es desolador ver la pobreza, ver cómo las familias hoy están pasando por momentos muy difíciles. Muchos de sus hijos no pudieron entrar a una universidad este año, muchos de sus hijos no han podido ir al colegio, muchas de las familias hoy no tienen un empleo, el empleo formal del que habla el presidente Gustavo Petro, en mi provincia, en mi departamento, no existen. Ese tal salario mínimo que iba a dignificar los hogares colombianos es una farsa. En Boyacá no existe. Boyacá es un departamento que vive en un 70% del sector privado, del sector productivo, en especial del sector de la minería. Y hay que hablar claro, Cante, y su merced conoce este departamento y conoce también quienes hemos alzado la voz siempre, no solo como candidatos, no solo en la campaña, no solo en la política. Yo lo he hecho de siempre porque nací en una familia minera, porque soy pequeña productora, no soy grande empresaria ni exportadora, nos dedicamos a explotar el carbón. Por eso creemos y confiamos en que el pequeño productor boyacense y de todos los departamentos de nuestro país van a salir adelante. Estoy convencida que Colombia vale la pena y que lo vamos a recuperar. Hay muchas cosas por hacer y hay un excelente grupo de candidatos y veo por ahí a mi compañera Claudia Margarita también, que es muy amigable con el carbón, este hermoso departamento del Cesar, que seguro está igual de golpeado a Boyacá.
y lo vamos a sacar adelante de la mano con el presidente Uribe, de la mano con nuestra próxima presidenta Paloma Valencia, vamos a recuperar no solo la seguridad, sino la productividad, y van a volver las oportunidades y la dignidad de los hogares de Boyacá, del Cesar, del norte de Santander y de todos estos departamentos ricos que tanto le han aportado a la economía del país. Yo creo que hay una agenda legislativa muy importante, querido doctor Cante, y tú con la experiencia suficiente también para que nos siga acompañando desde la FEDE o desde donde Dios te ponga. Hay que reivindicarnos tributariamente con el sector. Esa es la primera propuesta que tenemos, la hemos hablado con Paloma y seguramente será nuestra reforma tributaria para reivindicarnos con el sector productivo. Hay que formalizar al pequeño minero, esa es nuestra tarea, vamos a formalizar. Hoy hay más del 60% de los pequeños productores que están informales, que no pueden acceder a un cupo, que no les pueden comprar su carbón dignamente porque no cuentan con su título minero, porque no cuentan con su licenciamiento ambiental. Y yo creo que esto es falta de organización del Estado, de potencializar esa Agencia Nacional de Minería, de fortalecer el Ministerio de Minas, porque hoy la minería es demasiado extensa, hemos crecido mucho y hay que tener unas entidades bien fuertes para poder acompañar al minero. Hay que generar seguridad jurídica, para poder generar esa seguridad energética tenemos que tener seguridad jurídica también para que vuelva la inversión a Colombia, para que esa generación energética que requiere nuestro país, que además es de grande inversión y a largo plazo porque requiere de mucho recurso, pues que el mismo Estado le pueda generar esa seguridad jurídica. Nuestro departamento, pues por supuesto, muy afectado, y no hemos tenido mucho respaldo, Doc Cante. Realmente yo he sido la única líder de este departamento que se ha parado fuerte en la defensa del carbón, y la respuesta a eso es que hoy el presidente Álvaro Uribe Vélez, por el amor que le tiene a Colombia, por el amor que le tiene a los mineros y al sector productivo, le haya dado un espacio importante en esa lista cerrada al Senado de la República. Bueno, pues qué bien, Sandra, tú que conoces de primera mano lo que significa generar empleo, extraer el carbón, comercializarlo, industrializarlo, pues que ojalá puedas llegar como esta voz representativa de nuestro sector al Senado de la República, eso esperamos. Una persona que ha estado también muy pendiente de nosotros desde la Comisión Quinta y que él ya nos puede hablar de agenda legislativa, Julio Roberto Salazar, candidato a la Cámara de Representantes a revalidar su credencial por el departamento de Cundinamarca, muy cercano también a nuestros empresarios, ha promovido diferentes debates, audiencias públicas en el departamento de Cundinamarca. Julio Roberto, ¿a usted le ha tocado en la Comisión Quinta? ¿Dónde está Julio? Acá está Julio Roberto. Ahí estaba conectado. ¿Qué pasó con Julio Roberto? Se nos fue. Está por allá en la provincia de Ubaté. Bueno, si está Julio. Vamos a seguir entonces mientras que aparece Julio de nuevo con el senador Juan Carlos. Bueno, usted ha estado ahí, lo discutimos mucho, senador Juan Carlos, en la propuesta de este gobierno, tanto en la plenaria del Senado como en una iniciativa que estuvo a punto de ser debatida en la Comisión Primera del Senado de la República, de la cual usted hace parte hasta el 20 de junio, que es la Comisión Primera Constitucional Permanente, que tiene que ver con la creación de una empresa estatal minera, pero que se conjuga con una serie de propuestas de política pública que arrancan por una determinación que inició en el año 2022 con la presentación del Plan Nacional de Desarrollo. Prohíbase la expedición de títulos mineros de carbón. ¿Cuál es esa posición que usted asume y que se compromete a asumir con los carboneros de Colombia, viendo esa agenda política, legislativa que se ha dado en estos últimos 4 años y que no sabemos si va a continuar todavía en los próximos 4 años? Sí, efectivamente, Carlos, el gobierno nacional, siendo mi comisión la constitucional, la comisión primera, donde yo llevo 4 periodos, pues básicamente no tocan muchos temas puntuales del tema minero, pero sí los temas estructurales, ¿no? Una reforma a la constitución política hace poco también, si usted recuerda, cuando querían, hoy la Corte Constitucional tiene una salvaguarda sobre los páramos de Colombia para la minería, pero también el gobierno nacional quería un proyecto en donde esa altura se redujera y acabaría con la minería de todo Cundinamarca, de medio país, ¿no? Hay unas estrategias, pienso yo, enfundadas de algunas leyes que quieren acabar con la minería en el país, en este gobierno. Mi posición va a ser la misma cuando fui ponente en ambos proyectos. Si no hay una concertación
con los actores, como lo hacemos en la Comisión Primera en el tema de justicia. Si no hay una armonía del Estado colombiano que no vulnere la propiedad privada, que no vulnere el empleo, que vaya en contraprestación a un decrecimiento del país, que golpee tajantemente por ideología a sectores del país que trabajan, aportan y tienen toda la cantidad de compromisos, como es el caso de la minería. Tienen una vigilancia por parte ambiental muy fuerte, que deben hacerse una reforma, ¿no? Hay que hacer una reforma a las corporaciones autónomas, regionales, que están en las regiones, para que la minería y las corporaciones sean amigas, amenas, armónicas, que no se contemplen en una esclavitud, no se convierten a veces en una extorsión por algunos funcionarios. Segundo, el ministerio. Tercero, el LANLA. Cuarto, los vistos buenos. Quinto, la DIAN y las cargas impositivas del Estado colombiano. Básicamente se trata al minero como una persona que está haciendo un daño, como lo decía en algún tiempo este gobierno, que el carbón era un veneno. Nosotros acompañaremos siempre, Carlos, la seguridad jurídica, la seguridad empresarial, la inversión extranjera en Colombia, el fortalecimiento de la minería bien hecha, sostenible, en una transición energética. Lo haremos siempre con convicción, con argumentos y con esos respaldos que tienen los gremios, que son los que nos guían para nosotros tomar algunos insumos y poder enriquecer. Había esa propuesta, ¿no? Hay una propuesta que dicen que para que la minería pueda salir adelante hay que crear un gran ecopetróleo en donde metamos toda la minería del país, pero no con la visión de acabarla, ¿no? De no más títulos y acabar la seguridad energética, que pondría en riesgo, como se puso hace un año, en un apagón acá en Colombia, el fenómeno de la Niña, que el respaldo fue por parte del carbón, como lo está haciendo gran parte del mundo, y es una realidad tajante y constante. Bueno, senador, y pues antes de que se desconecte, pues invite también a todos los empresarios a que lo acompañen, porque pues se trata de que vean las visiones y usted cuál es el número, cómo hacemos para votar por Juan Carlos García, como le hemos preguntado a todos. Ahora estoy mirando acá el tema de Jorge Enrique Robledo, que me preguntaron, ahora Colombia número 10. Están preguntando acá por el chat, es el número de Jorge Enrique Robledo. Y el del senador Juan Carlos García es... El número 10 del Partido Conservador de Puros Cúcuta, 10. donde nació James Rodríguez, para que no se lo olviden. Oiga, Angélica 10, Robledo 10, Juan Carlos García, somos el los 10 número de cada 10. partido, así es, siempre el Muchas, Partido Conservador, gracias a Dios. Y la ayuda más importante es una primera batalla este 8 de marzo y una segunda por Colombia, en cual estaremos también trabajando fuertemente para el respeto de la propiedad privada, para el respeto de la empresa colombiana y de nuestras familias colombianas. muchas gracias, senador Juan Carlos. Sandra, ¿cuál va a ser esa agenda? Tú lo estabas planteando, no sé si Sandra se nos voló, es que todos están como al mismo tiempo en diferentes eventos. Ahí Julio Roberto, que estaba esperándonos, estaba también pendiente de intervenir en otro evento. Sandra, creo que se nos voló. Bueno, mientras eso, esto es una conversación entre amigos y quien ha estado muy atenta en esta conversación desde que arrancamos es precisamente la diputada del departamento del Cesar, candidata a la gobernación del Cesar, hoy también una mujer importante que hace parte de la lista cerrada del Centro Democrático. Dijo Angélica, está en el número 3 de esa lista del Centro Democrático, casi que se le podría decir senadora, dijo Angélica Lozano. Eso no está dicho y hay que seguir trabajando, pero es una gran defensora del carbón desde su departamento del Cesar, de lo que significa la industria del carbón para el departamento del Cesar y para el país. Y por eso le damos la bienvenida a Claudia Margarita Zuleta, que además, para quienes no lo saben, Claudia Margarita tiene grandes virtudes como líder política, como empresaria, como profesional, pero tiene una gran importancia familiar porque es la hija de nuestro juglar vallenato Poncho Zuleta, para los que no lo saben aquí en el interior. Un saludo, Claudia Margarita, y ¿cómo estás viendo precisamente esta situación de la transición energética y los carbones en Colombia? Carlos, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que asisten a esta reunión virtual, a todos los que se conectan, nos pueden ver, un abrazo afectuoso. Como ya lo dijiste, soy del departamento del Cesar, un departamento cuya economía depende en gran medida
de la industria del carbón, más del 40% del Producto Interno Bruto de nuestro departamento, al igual que lo es para La Guajira, nuestro hermano, nuestro vecino, está asociado a la industria del carbón, vivimos de las regalías. Yo que vengo de ser diputada del departamento del Cesar, le insisto a la gente cuando hablo con ellos y le digo, si aquí no tuviéramos la minería o si la apagáramos de un día para otro, aquí no habría con qué pagarle el sueldo a la gobernadora, digo yo, para ejemplificar que toda la inversión pública departamental, por lo menos en un 75% de la inversión pública del departamento, y es así también para los municipios productores, depende de la minería. Y después de la minería, para nosotros aparece la administración pública y por allá lejos empiezan a aparecer otros sectores como el comercio o el agro. Con esto quiero decir o quiero resaltar cuál es el tamaño de la importancia para nosotros en la industria minera. Y otra discusión que vengo dando es aclarándole a la gente, porque como del alto gobierno han venido unas narrativas que nos han hablado de transición energética y han confundido a la gente, entonces vengo en la tarea de hablar con la gente de qué significa transición energética, porque nos han hecho creer que transición energética es que tenemos que cerrar las minas o abandonar la minería. Y nos han hecho creer que el carbón se va a acabar y que el mundo ya no lo va a comprar y que ya no lo vamos a necesitar y no hay una cosa más falsa que esa en nuestra historia. Incluso le cuento a la gente y le digo, vea, nosotros pasamos de generar energía con leña al carbón y no dejamos de usar leña y pasamos al petróleo y no dejamos de usar carbón y llegó el gas y no dejamos de usar petróleo y llegan las renovables y todavía la leña no se ha dejado de usar. Casi que el 10 o 12% de la energía en Colombia todavía es combustión en leña. Entonces, la transición de ninguna manera significa acabar minería. De hecho, no hay transición sin minería. Es decir, yo le digo a la gente, ¿por qué no usamos mejor el término diversificación energética o adición energética? Pero no llamemos transición porque no necesitamos acabar una cosa para empezar la otra. Yo digo, la transición que a nosotros nos tiene que trasnochar es cómo transitamos de ser pobres a ser ricos, cómo pasamos de la pobreza a la riqueza. Y eso lo hacemos en gran medida explotando nuestros recursos, haciéndolo bien, por supuesto. La transición para nosotros es cómo diversificamos nuestra economía. Entonces, yo llamo la atención frente a eso y nosotros que hoy tenemos un golpe inmenso por lo que está haciendo el gobierno, por todas las medidas tributarias, por su discurso hostil, en La Guajira se redujo la explotación de carbón en Cerrejón en más de un 50%, podríamos decir que se ha detenido la del departamento del Cesar en aproximadamente un 12%, que tenemos un carbón sin explotar después de la salida de Prodeco de la operación en el departamento del Cesar. Nosotros lo que queremos y nuestra apuesta en el Congreso de la República y nuestra voz amplificadora es para que explotemos, para que se reduzcan las imposiciones tributarias y reglamentarias que han limitado la competitividad de nuestras empresas, para que generemos nuevos incentivos que atraigan la inversión a nuestro país, a nuestra región, para explotar nuestros minerales y no solamente el carbón, aquí somos ricos en otros, como el cobre, por ejemplo. ¿Cómo explotamos nuestros minerales de manera responsable con el medio ambiente? Lo que se puede hacer. ¿Cómo pensamos? Aquí nosotros tenemos las empresas, los títulos actualmente del Cesar son títulos para exportación, pero aquí también podríamos pensar en cómo generar energía aquí, cómo generamos, aquí alguien hablaba de las termoeléctricas y yo creo que con digamos, las dificultades que tiene hoy Colombia con el aumento de la demanda y las dificultades de generación, el carbón puede empezar en nuestra región a pensarse para atraer industria y para eso tenemos que generar la energía aquí. Por ejemplo, doctor Cante, ¿qué tal si con la industria pensamos cómo se hace posible la regulación necesaria para que esos carbones que están almacenados o que no hemos explotado, los que antes operaba Prodeco, no volvemos a viabilizar una idea que ya se había construido en nuestro departamento de tener una térmica de carbón aquí en el departamento del Cesar? Con digamos, teniendo el insumo, la materia prima aquí, local, ahí, sin explotar. Hay que acabar con las reglamentaciones que ha pedido el gobierno nacional, que han convertido esas zonas de explotación en reserva ambiental, imposibilitando que se vuelvan a otorgar los títulos. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer. Que Yo están quiero llegar generando con un una deterioro ambiental mayor tremendo. con una protección sin ningún plan efectivo de recuperación ambiental. Solo ha causado pérdidas económicas y de empleo y falta de generación de oportunidades. Yo quiero llegar con una iniciativa legislativa para darle más seguridad a la inversión en Colombia, especialmente en sectores como este. Una ley, ojalá podamos trabajarla juntos y nos ayuden
a mejorarla, que le dé más estabilidad y confianza a la inversión, que haya una predecibilidad en materia tributaria y de condiciones reglamentarias e impositivas para la inversión que llega a Colombia y que sean coherentes con los tiempos de concesión. Es decir, si yo llego, me dan un título, me concesionan por 20 años o por 30 años, que ningún gobierno pueda cambiarme las reglas a menos que sea para favorecer al inversionista. No se pueden llevar al detrimento porque eso está alejando enormemente la inversión de nuestro país. Chile, Perú, Brasil se están quedando, atrayendo más la inversión porque son más seguros digamos, generan más confianza al inversionista de la hostilidad que está representando Colombia. Entonces vamos a trabajar una iniciativa que dé esa seguridad jurídica, que Sí. además de incentivo tributario a la reinversión de utilidades del sector, es decir, que si hay una multinacional que invierte aquí, genera utilidades y esas utilidades las reinvierte en la industrialización de las regiones, pueda tener incentivos, porque aquí hay que incentivar al que produce. Hoy Colombia se vuelve una carga pesada para el que produce formalmente, se vuelve una traba el Estado para el que produce formalmente. Pero vemos cómo la minería ilegal pulula en nuestro país, es así devastando el medio ambiente, es así confinando pueblos enteros y el gobierno plácido con los grupos criminales que le ejercen. Entonces, en esa vía, doctor Carlos, estamos Claudia, mirando la tú situación. con esa energía nos llenas de mucha emoción, igual Sandra, y que mire cómo estamos dando y lo que representamos nosotros en Fenalcarbón son esas voces que van desde la pequeña minería, la industrialización, la mediana minería, los carbones térmicos, los carbones metalúrgicos, los carbones de exportación, por supuesto, la industria del coque. Y Sandra, tú con esa visión, mira lo que nos han venido planteando todos estos candidatos al Congreso de la República. Tú, Claudia Margarita, llegarían nuevas a esa corte del Centro Democrático en el Senado de la República. Aspiramos, por supuesto. Eh, Tú llevas esa visión de la pequeña minería, la tienes ahí cerquita. Y muchas veces nosotros hablamos de protección inversionista, seguridad inversionista, inversión extranjera. ¿Qué decirle a todos los colombianos que hoy representan más de 900 títulos mineros de carbón, que son familias en nuestros departamentos, los Cárdenas, los Parra, los Neiza, todos los que hoy hacen parte de nuestras regiones, que contribuyen con el desarrollo y el crecimiento de nuestras regiones? ¿Cuál va a ser esa agenda legislativa que Sandra va a impulsar, apoyada pues también ahí con la visión de la gran minería que tiene Claudia Margarita desde el Cesar? Gracias, doctor Cante. Te cuento que estamos aquí a la vez atendiendo también un foro importante en el departamento con todos los candidatos acá de Boyacá, por eso me he retirado por momenticos, pero bueno, estoy acá muy pendiente porque para mí este es uno de los temas fundamentales. Nuestra agenda legislativa, sin duda, desde el Congreso de la República, si Dios y Colombia nos acompaña, va a ser clara: la defensa del sector productivo, pero en especial el sector minero de Colombia. Nosotros levantamos siempre la voz y hemos llevado la bandera de los pequeños productores de nuestro departamento. Hoy hay un tema muy importante, Doc, y es que más del 60% de estos pequeños productores están en proceso de formalización. Hay que generar un proceso serio, un proceso responsable para que las entidades correspondientes, sea la agencia, sea el ministerio, miremos de qué forma se reestructura esta ley minera que hoy nos acompaña, pero que podamos darle soluciones en la formalización, que podamos adelantar esa formalización. Sandra, un tema que es muy cercano a ti y a todos nosotros como empresarios, y lo acaban de plantear acá en el chat. Sin licencias ambientales no hacemos nada, con toda la cantidad de restricciones ambientales que hoy en día se están inventando. Y le voy a plantear otra luego a la senadora, a la doctora Claudia Margarita, en lo que tiene que ver con los estados de emergencia. Ojo que la mayoría de situaciones de orden tributario le han llegado al sector carbón por estados de emergencia. Pero en el caso particular, Sandra, el tema del licenciamiento ambiental, el tema de las ambigüedades que hoy tenemos precisamente para poder desarrollar nuestra actividad, ¿cómo deberíamos encaminar esa agenda legislativa para compaginar perfectamente los temas ambientales con los temas productivos de la minería? Respetar los derechos adquiridos. La mayoría de este pequeño productor, doctor Cante, y para todos los compañeros, llevan haciendo pequeña minería por más de 15, 20, 25 años sin que hayan tenido un acompañamiento ni una respuesta positiva por parte del gobierno.
Eso hay que hacerlo en este siguiente periodo legislativo, hay que formalizar al pequeño minero. Mire, hoy tenemos todas las dificultades, se nos juntaron todas, los precios del mercado, el cierre de las exportaciones, la carga tributaria, la no generación de energía con carbón térmico, y para completar, el poco carbón que se vende, el poco mercado que hay, pues solamente lo pueden comercializar los que tienen su título y su licenciamiento ambiental. Esto ha generado una pérdida grave de empleos en Boyacá porque la mayoría de los pequeños productores pues tienen intermediarios que hoy el precio no les da, porque una tonelada de carbón térmico, para ponerlo en ejemplo, que en Termos Ochagota o en Gensa lo compran a 280.000 o 300.000 pesos, tienen que venderlo a 100.000 y a 120.000 pesos porque no tienen forma de acceder a estos títulos, necesitan su licenciamiento. Eso es una. Y la segunda, el tema del cumplimiento de la normatividad ambiental. Hoy tenemos una digamos que gran oleada de ambientalistas, falsos ambientalistas que han venido atacando, denigrando el sector, satanizando, y no tenemos cómo defendernos. La única forma es volviéndonos legales, y la única forma de aportar realmente a una economía seria es desde una minería legal y responsable. Entonces, uno de los pilares fundamentales sin duda es la formalización. Tenemos que reivindicarnos tributariamente también con el sector, porque hoy podemos cumplir el salario mínimo, lo hemos dicho, y el Partido Centro Democrático ha dicho, hay que cumplir ese salario, pero tenemos que fortalecer al empresario para que pueda cumplir con ese salario, para que este salario que hoy es digno, que hoy tiene unas prestaciones altas, pues el empresario realmente pueda llegar, tenga las condiciones, las reglas claras, la seguridad jurídica, que pueda invertir y que pueda llegar a darle esa estabilidad a los trabajadores. Precisamente, Sandra, lo que tú planteas está desarrollado en este documento que le estamos entregando a todos los candidatos al Congreso, a la Presidencia de la República, que se llama Informe TEC Transición Energética de los Carbones Colombianos. Lo estamos compartiendo. ¿Cuánto realmente gana un trabajador de la industria del carbón en la pequeña minería, en la gran minería? Cuando en el país se discute un incremento desproporcionado, por supuesto, justo para los trabajadores formales en el país del salario mínimo. Nosotros no nos basamos en el salario mínimo. Los trabajadores de la pequeña minería ganan cerca de 2 veces el salario rural agropecuario, y los de la gran minería cerca de 4 veces el promedio del salario agropecuario. Antes de saltar a, veo ya a La Guajira aquí conectada, al Cesar conectado, al senador Didier Lobo. Antes de saltar a él, quiero dejar un mensaje acá que Sandra lo conoce perfectamente. Es que mover los carbones del interior del país hacia las diferentes regiones de consumo, porque el país consume carbones y va a seguir consumiendo carbones en la medida en que no hay gas y hay que importarlo, y hoy es más costoso importar el gas, o se va a acabar la industria definitivamente, o moverlo a los diferentes puertos, tanto carbones térmicos, metalúrgicos o el coque, pues se ha vuelto demasiado costoso. Y la incertidumbre jurídica que nosotros tenemos es que hoy, al abrir el computador, cualquier empresario a las 8 de la mañana se da cuenta que el precio del flete se incrementó, y se ha incrementado de una manera desproporcionada. El gobierno nacional, y entendemos por supuesto los ajustes necesarios que se tienen que hacer, porque la base transportadora también necesita tener un trabajo digno, unas posibilidades económicas importantes, pero lo que está haciendo esta situación, seguramente en compromisos que se han asumido en diferentes paros camioneros, es que están conduciendo a la inviabilidad total de la carga del interior del país hacia los puertos. Y lo que están viendo los mismos transportadores es que hoy hay menos carga, y los importadores están viendo que tienen que pagar un flete mucho más alto, porque las tractomulas, los camiones se tienen que ir vacíos desde el interior hacia los puertos. Ese es un tema que tenemos que regular, y no pretendía con eso, y te agradezco, Sandra, por supuesto, tu participación, pero quiero alternar aquí. Claudia, no te me vayas a ir, con el senador Didier Lobo. Te agradezco, Sandra, mucho. Sé que estás allá en ese foro de Pro Boyacá en Tunja. Muchas gracias por tu participación, y esperamos también pues que pues el sector se va a sentir muy bien representado en ti en el Senado de la República. Senador Didier Lobo, lo saludo. Didier Lobo es un líder político, exalcalde de La Jagua, de Ibirico, senador de la República ya por 2 periodos, aspira a revalidar su credencial, y también ha sido un vocero importante de la defensa de los carbones dentro de la estructura económica regional y nacional, por supuesto. Didier, bienvenido.
una política pública para los carbones. ¿Cuál ha sido su posición desde el Senado de la República, desde la Comisión Quinta del Senado de la República, de la cual usted ha sido una persona que nos ha escuchado, que ha estado siempre atenta a las situaciones del sector? Senador Didier lo saludo. Bueno, buenos días, doctor Canto, a usted, a todos los que se encuentran conectados en este momento, a los empresarios, por supuesto, a los compañeros a participar en este diálogo, más que todo con Fenalcarbón. Gracias, senador. Hemos venido hablando con diferentes candidatos al Congreso de la República, eh, del Senado, de la Cámara de Representantes. Aquí estuvo la senadora Angélica Lozano del Partido Verde, el ex senador y candidato, el senador Robledo. Ha estado también Juan Carlos García del Partido Conservador, amigo suyo, del Departamento de Norte de Santander. Ha estado también el ex representante a la Cámara y empresario del sector carbón, candidato a la Cámara por Boyacá, Jairo Castiblanco Parra. Está aquí la senadora, próxima senadora Claudia Margarita Zuleta, nos acompañó también la próxima senadora Sandra Bernal, empresaria del sector. Y hemos estado escuchando las diferentes posiciones en lo que tiene que ver con, pues, y en el caso particular suyo, que está ejerciendo actualmente como senador, ¿cuál ha sido su posición en defensa del carbón frente a esta posición un poco ideologizada de lo que para el gobierno nacional significa la transición energética y tal vez la desaparición del carbón y de los combustibles fósiles dentro de nuestra matriz económica y productiva nacional? Bueno, Carlos, yo creo que si el daño no ha sido mayor al sector, ha sido porque nosotros desde la Comisión Quinta del Senado de la República hemos defendido el sector. Yo soy prominero, prominería, y no solo vengo ayudando al sector ahora desde el Congreso, sino desde que fui concejal, que restablecimos las relaciones con las multinacionales que operan en el municipio del eje minero o en los municipios del eje minero, entre Las Aguas, Becerril, Chiriguaná, El Paso y Codazzi. Hemos entendido que las regalías que genera el carbón traen un beneficio importante en temas fiscales, sobre todo en el PIB de este departamento, y ni se digan los PIB municipales. Nuestros municipios, el 80% de los recursos que se manejan son de regalías, y los recursos que entran de libre destinación son de impuestos que pagan quienes de una u otra manera se fortalecen a través de esta actividad. Entonces, por eso la hemos defendido, pero en el Congreso hemos jugado un papel muy importante, y ustedes lo saben, son testigos de ello. Eh, yo he tenido, creo que 4 o 5 veces la ponencia en lo que tiene que ver con iniciativas que van en contra o en deterioro de la minería, como también del petróleo. Y le hemos dado trámite, primero muy lento, o en lo posible no se le ha dado ningún trámite. Simplemente hemos presentado ponencias negativas a las iniciativas que el gobierno ha querido en contra del sector. Entendemos y valoramos lo que este sector representa para mi departamento, para el departamento del Cesar, para el departamento de La Guajira. Por eso, a través de la ley 2056 le devolvimos el doble de los recursos a estos territorios que hoy se ven reflejados en obras en beneficio de cada uno de los cesarenses o de los guajiros. Yo creo que el carbón juega un papel importante en las exportaciones de este país, 15 billones de pesos para inversión en el PIB, representa unos recursos importantes, 130.000 empleos de manera directa, más todo el escalonamiento que eso genera, todo ese escalonamiento de bienes y servicios que no solo se benefician los departamentos productores, sino grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, entre otros. Entonces yo creo que lo hemos ya demostrado cuál es nuestra postura. Somos amigos del sector, lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir defendiendo. Hoy tengo en mis hombros la responsabilidad de la reforma al Código Minero. Soy coordinador ponente, buscando unos equilibrios con la senadora Isabel Zuleta. Yo creo que eso ahí va a jugar un papel
importante también que haya un Claudia, equilibrio Claudia allí. Margarita, creo que Isabel no es que sea muy querendona de este No, sector. Isabel Ah, con es Isabel en la coordinadora. quinta. Yo estoy hablando de los senadores actuales en la Ah, los Comisión actuales, Quinta. ya, 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 Sí. ya. Los que tenemos posturas diferentes. Ella tiene una Ya, ya. postura, ella es coordinadora de la reforma al Código Minero y yo soy Sí, coordinador a la reforma del Código Minero. Somos los dos y ya. tenemos dos posturas diferentes, buscando mantener un equilibrio dentro de la comisión, y esto lo hemos hecho gracias a que de una u otra manera hemos mantenido las mayorías y nos ha permitido poder movernos y favorecer el sector. Si no, hubiese sido peor. Entonces yo creo que Sí, ahí vamos a jugar un papel muy importante. El 16 de marzo que entremos, comenzamos ya con darle los primeros debates a la reforma del Código Minero, que obviamente yo soy de los que creo que se requiere una reforma. Ya esta ley se creó hace casi 30 años y merece una reforma, salvaguardando lo que ha funcionado bien, salvaguardando, por supuesto, la viabilidad de las empresas, pero también siendo muy cuidadoso con algunos temas donde se ha tenido deficiencia, que es en el tema de cierre de minas, que es allí donde queremos mejorar algunos aspectos, salvaguardar la extracción, pero también que los empleados tengan algunas garantías en el cierre de mina. Un empleado que tiene 20, 25 años y simplemente la mina cierra de un día para otro, pues claro, llega al municipio y le dan una platica que al momento pareciera mucho, pero no saben qué invertirla y termina implementando varios negocios a ver qué le puede funcionar. Yo creo que ahí podemos tener una responsabilidad compartida en que desde las empresas se vayan formando estas personas, preparándose para el cierre y que efectivamente puedan ir construyendo otra vocación, otra relación de trabajo para que en el momento que la mina se cierre, pues la economía no se baje tanto en los territorios. Y es allí donde tenemos que aprovechar todos esos recursos que genera la extracción del carbón y poderlos invertir en temas que generen empleo, que genere un músculo robusto en los municipios, como todo el tema de agroindustrial, el tema de iniciativas de emprendimiento, el tema de tener claridad con los pisos térmicos de nuestro territorio, cómo podemos potencializar y en qué nos podemos volver fuerte en cada uno de los territorios e irnos preparando porque el sector va en decadencia, eso es indudable, ¿cierto? Pero que todavía falta mucho tiempo y si lo podemos aprovechar, pues de esta manera potencializamos. Entonces nos hemos opuesto al cierre definitivamente de la industria porque sí. valoramos lo que han hecho, valoramos que este sector se haya sostenido en todos estos 4 años de dificultades, de tener un gobierno que sataniza al sector. Y ahí hemos estado ayudando y lo vamos a Oh, seguir muy bien. haciendo. Y siempre para todos los que están conectados y para los que se conectan a través de las diferentes plataformas de Fenalcarbón, aquí este webinar queda grabado en nuestras plataformas, en el YouTube de Fenalcarbón, para que escuchen las posiciones. Es decir, el senador Didier Lobo siempre ha estado atento a defender a este sector, a defender a los empresarios, a los trabajadores de la industria y a todos los que hacen parte de este encadenamiento productivo. Pero mire, aquí alternando con Claudia Margarita, que yo sé que es su buena amiga también, Claudia Margarita, espero que no se haya ido porque quiero hacerles una pregunta a los dos, que quiero que traigamos en retrospección hacia los departamentos del interior que son productores de carbón, que industrializan los carbones, que producen, que generan energía, que exportan, que generan acero, cemento a partir de los carbones. Y miren que recientemente salieron las cifras de producción y exportaciones de carbón y el gobierno nacional celebró que por primera vez el café, dado los altos precios, pues, y todos lo celebramos, superó en cifras las exportaciones de carbón. Y el mensaje que sale desde el gobierno es que los pequeños mineros del interior del país deben prepararse para las
energías renovables, tienen que prepararse, que es un poco una visión que quisiera contrastar con el mensaje que se ha dado en el Cesar desde el inicio de este gobierno, que inclusive creo que no cayó muy bien, cuando allá ustedes, usted que fue alcalde, Didier, Claudia Margarita, candidata a la gobernación, diputada, hablaban ustedes del corredor minero y el gobierno llegó a proponer algo. ¿Qué ha sido esa propuesta que hizo el gobierno en el departamento del Cesar ahora que le están proponiendo a los carboneros de interior que se vuelvan a las energías renovables? ¿Qué ha sido esa propuesta que hoy denominan el corredor de la vida? Claudia Margarita, ¿qué ha pasado? ¿Eso realmente qué contiene? ¿Qué ha significado para los departamentos del Cesar y La Guajira? Como todos los anuncios de este gobierno, querido Carlos, es una falacia, es una mentira, es una manera de hacer narrativa para convencer incautos. ¿Ya le dieron El café? gobierno no ha hecho absolutamente nada que pueda cambiar la realidad económica y social de estos territorios. Pues más allá de, como ya lo hemos descrito aquí con suficiencia, perjudicar una industria que es la que sostiene la mayor cantidad de empleos formales y bien remunerados en el departamento del Cesar y perjudicando los ingresos de las entidades territoriales que, como también ya lo hemos explicado aquí, lo mencionaba el doctor Didier, también lo mencionaba yo, no solamente representan la gran cantidad del PIB, es decir, del producto del departamento, sino que sostiene la inversión pública. Yo decía, doctor Didier, hace un momento que aquí, si no fuera por las regalías, hasta el salario de la gobernadora estaría en riesgo, porque es que nosotros tenemos 70% de la inversión departamental sostenida en regalías. Eso del corredor de la vida no fue sino una farsa. Aquí no han llegado inversiones ni para el sector, ni para la reconversión, ni siquiera para otros sectores. Este gobierno que se precia de ser el gobierno de los más vulnerables ha abandonado a los más vulnerables cuando destruye el sistema de salud, acaba el ICETEX, destruye los programas de vivienda, todo lo destruyó y los más vulnerables quedaron a su suerte porque no hizo absolutamente nada para reconvertirnos, habiendo mucho porque potencialidades tenemos suficientes. Entonces nosotros defendemos que la industria tiene que no solamente mantenerse, sino que tenemos que dar más oportunidades. El gobierno tiene que generar las condiciones para que nuestra industria sea competitiva, podamos seguir produciendo nuestro carbón y, como lo hemos sostenido también antes, que los ingresos, que los recursos que derivan de esa industria podamos apalancar el funcionamiento de otros sectores de la economía que le den posibilidades de riqueza a nuestra región. Esa es nuestra postura también, es la que vamos a defender delante del próximo gobierno, si Dios nos da la oportunidad de llegar al Congreso. Esta iniciativa de la que hablaba el doctor Didier de esta reforma al código minero, si es que no pasa en esta legislatura y llega a, digamos, a volverse a plantear, tendrá allí nuestra voz defendiendo la explotación de carbón, porque entre otras cosas, la gente ha ido entendiendo que sin minería no hay transición energética. Si no hay carbón, no hay paneles solares, porque es insumo fundamental tanto para la generación de energía como materia prima para la construcción de paneles. Y sería un absurdo que nosotros, siendo tan insignificantes productores frente al mundo, me refiero frente a la cantidad de carbón que se consume en el mundo, nosotros somos muy pequeños, pues que seamos nosotros los primeros en acabar con una industria que sostiene la economía cuando el mundo entero cada día más demanda carbón y otros minerales precisamente para poder avanzar en la transición o en la generación de energía desde fuentes renovables. Muchas gracias, Claudia Margarita. Y Sandra, que quiere despedirse aquí. A ver, Sandra, rápidamente, mira la posición del senador Didier, que ha estado firme, firme defendiendo al sector. Claudia Margarita, todos los que han estado acá. A mí, aquí en el chat alguien dijo, pero ¿por qué solo los invitaron a ellos? Pues hay más de 1000 candidatos al Congreso de la República. ¿Y por qué no invitaron a otros partidos? Porque, digamos, nosotros dialogamos con todos, pero hay unos que definitivamente pues tienen una posición totalmente ideologizada en contra de la industria del carbón y pues se trata de darle voz a quienes hoy son conscientes de la importancia de nuestra industria. Sandra, ese corredor de la vida en Boyacá, ¿cómo lo estás viendo? Esa propuesta del gobierno nacional que aparece normalmente en X de vez en cuando.
Querido doctor Cante, la propuesta del gobierno empobreció a los boyacenses. Nuestro departamento es un 70% productivo y hoy pues no tenemos oportunidades para salir adelante. Los pequeños productores de carbón térmico en su mayoría quebraron, cerraron por la mal llamada transición energética. En Boyacá en el año 2024 no se generó un gramo de energía con carbón térmico. Las dos termoeléctricas que tenemos acá en Boyacá no generaron energía con carbón térmico, lo que llevaba a que pues no tuvieran la necesidad de comprar. Y pues una mina sin producir es una mina que se acaba. Los pequeños productores en Boyacá están quebrados después de ello, pues toda la cadena productiva, porque aquí realmente aproximadamente un 30% en Boyacá dependemos de esta cadena productiva, el transporte, el comercio, el turismo, el sector hotelero. Entonces, digamos que finalmente la economía en nuestro departamento decae por las malas decisiones del gobierno nacional y por todo lo que ya hemos venido hablando, lo que habla Claudia Margarita, lo que habla el senador Didier, lo que hablaron los que nos antecedieron pues en esta importante participación. Finalmente, y para despedirme, querido doctor Cante, voy a tener que atender nuevamente la participación en el foro, es generar un compromiso firme con Colombia y con Boyacá en defensa del sector productivo. Lo hemos hecho desde hace muchos años, desde hace aproximadamente 20 años, que generamos defensa del pequeño productor en Boyacá, de los mineros, y lo seguiremos haciendo. El carbón, y no solo el carbón, la minería finalmente en Boyacá, que también hay otros minerales importantes, son la base de la economía de este departamento y hay que defenderlos. Estamos listos con la camiseta puestas para desde el Senado de la República, en esta gran bancada del Centro Democrático y otros partidos que sin duda han sido afines y que nos han defendido. Estaremos en esa defensa, alzando la voz como siempre con valentía y determinación por el pequeño productor, porque somos conscientes que quien sostiene a este país es el sector productivo y que un país que respeta las manos productivas es un país que avanza. Muchas Muchas gracias. gracias, Claudia. Senador Didier, perdón, Sandra, senador Didier, usted ha sido muy enfático y lo he visto con una posición muy firme en el Congreso de la República, en foros que se han hecho, el gobierno ha convocado reuniones en el departamento del Cesar, en La Guajira, y usted ha sido muy enfático con esa posición del gobierno, con esa propuesta del gobierno de denominar el corredor de la vida, que antes lo hemos conocido como el corredor minero. ¿Y cuál ha sido esa posición? Porque lo hemos escuchado firme, firme en defensa del sector. Carlos, yo creo que ese nombre del corredor no se lo creen ni ellos. Yo lo dije hace poco en las aguas, ya tienen el sol en la espalda. Ese es el corredor minero. ¿Cómo le vamos a cambiar un nombre si el PIB de esos municipios, el 80% es la minería? El día que a través del sector agropecuario el PIB sea mayor, pues diremos que nuestro municipio ya no es minero y es agropecuario. Y estoy de acuerdo, ayudaría en cada una de esas gestiones. Mire, este gobierno se posesionó el 7 de agosto del 2022. Nosotros nos posesionamos el 20 de julio del 2022 y el 3 de noviembre del 2022, yo traje la Comisión Quinta del Senado a sesionar en el municipio de Las Aguas, a invitar, y traje la ministra de Minas, Irene Vélez para el momento, y traje a Susana, ministra de Medio Ambiente, trajimos al presidente de la Agencia Nacional de Minería. Y bueno, comenzamos para que ellos, comenzando gobierno, pudiesen plantear qué era lo que querían hacer con el corredor minero, mal llamado corredor de la mina, de la vida. Le propuse que armáramos un COMPES especialmente para el corredor de la vida, llamémoslo así, para que esa inversión, que hubiesen recursos del gobierno nacional, de la Bolsa Nacional de Regalías, donde nosotros hoy nos dan el 25% y queda el 75% para todos los temas que son responsabilidad de la nación, que se alimentara de allí y que los alcaldes también sacrificaran, la gobernación también se sacrificara para tener una apuesta ambiciosa. ¿Es que usted cree que dar un proyecto de energía de 5.000 millones de pesos nos va a transformar cuando el alcalde lleva invertido 200.000? Por poner un ejemplo, si el alcalde tiene su presupuesto para el bienio 200.000 millones, ¿qué va a marcar la diferencia? 5.000 millones de pesos de inversión en un proyecto solar que creo que es lo que ha llegado a Las Aguas, por poner un ejemplo.
No, aquí lo que buscábamos era recaudar entre 1 y 2 billones de pesos para industrializar, hacer unos proyectos macros, porque es que cuando hablamos de los temas asociativos, queremos meter 10 personas, 20 o 100 personas asociados con un presupuesto miserable. ¿Qué actividad pueden desarrollar que dé rentabilidad para 100 familias? Ninguna. Entonces lo que había que era pensar cómo llegamos con unos temas agroindustriales, con unos temas agropecuarios, pero de mayor envergadura frente a inversión, con maquinaria, con maquinaria importante, maquinaria verde, que pueda tecnificar los territorios, que pueda tecnificar sus tierras para cultivar en gran escala X o Y productos, que a través de estudios de suelo nos determine en qué podemos volver a las aguas potencia, en qué podemos volver a Becerril potencia, a Codazzi en la serranía del Perijá, la loma, que los pisos térmicos son diferentes, Chiriguaná. Eso era la propuesta de nosotros. En el momento se vio con buenos ojos. Aprobaron 30.000 millones por un tema ambiental. Después nos dimos cuenta que se gastaron más de 70.000 millones y yo no he visto ni siquiera un solo árbol sembrado. Cuando ellos quisieron hacer algo que la empresa privada ya había hecho 100 veces una inversión mayor, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué ha pasado en el corredor minero? Nada, nada. Ahora, si yo estoy equivocado, yo lo he dicho en varios foros y en varias intervenciones en la Comisión Quinta, pues que me demuestren lo contrario ya, y yo me retrato o me tengo que callar la boca, porque a veces los políticos nos apasionamos en un discurso y podemos equivocarnos en cifras, pero que me lo demuestren. Yo todavía sigo esperando esa respuesta, que el gobierno me diga, mire, aquí le vamos a callar la boca al senador Didier Lobo, hemos hecho esto por el corredor de la vida. Ya no es corredor minero porque lo volvimos potencia en tal cosa. Demuéstremela. No hay nada. Siguen viviendo estos municipios de minería, de más nada. De más nada. La economía de estos municipios se ha dinamizado a través de la minería. Todavía me buscan todos los días los jóvenes, ayúdenme para ingresar en la mina. Los jóvenes quieren seguir entrando a trabajar en la mina, no ven otra fuente de empleo, no ven otra oportunidad. Y se le acabó el tiempo a este gobierno, que lo prometió desde el 2022 que iba a transformar este corredor, y no ha pasado nada. Después de eso hemos tenido tres más, tres foros más entre municipios, en campo, presencial, y no ha pasado nada. Se llevan las inquietudes, prometen y no ha pasado nada. Entonces ya uno termina es como desgastándose, pero uno también entiende que la obligación es seguir hablando hasta que los cesarenses y los colombianos nos den la oportunidad de seguirlos representando desde el Congreso de la República. Esa es nuestra obligación, seguirlo haciendo, seguir defendiendo este sector, pero también he defendido el sector agropecuario. Yo estoy en la Comisión Quinta, donde tiene la competencia de los temas mineros energéticos, los temas ambientales y los temas agropecuarios. ¿Nos gusta la transición energética? Claro, yo he aprobado 3 proyectos de ley que tienen que ver con la transición energética y no ha sido del 2022, desde mi primer periodo, que este gobierno trató de potencializarlo, y si bien es cierto que ha aumentado, no llega no ha pasado 4 dígitos de las energías del país son limpias. Y cuando tuvimos en los fenómenos, quienes han salvado han sido las térmicas, han salvado y han dado una seguridad jurídica frente a todo el tema de confiabilidad del servicio de energía en el país. Ha sido gracias al carbón, ha sido gracias a las térmicas, y eso tiene que quedar claro y lo tenemos que decir, y el país lo tiene que conocer. De acuerdo, senador. Y promesas como recordarán en Boyacá, en Paipa, en el 2022, en plena campaña, como que les iban a comprar el carbón a los pequeños mineros. Y por supuesto, seguramente mucha gente se dejó convencer de esos cuentos y terminaron votando por esas opciones ideológicas. Y esperamos que con esta claridad, hoy aquí hay gente que está conversando mucho en el chat, nos comentan. Como les digo, este webinar va a quedar en las plataformas de Fenalcarbón para que mucha gente además los pueda escuchar a ustedes, a todos los que han participado de esta conversación. Y seguramente, no sé ustedes, y un poco tratando de ir cerrando y concluyendo, porque hemos hablado mucho
como lo dijo el senador Robledo y lo planteó lastimosamente, no alcanzó a hacer su conclusión porque él sí me ha dicho, tengo un tiempo muy específico para movilizarme en unas reuniones, pero él ha sido muy contundente en decir, igual, transición energética sí, pero no así. Ustedes han venido hablando de la necesidad de implementar, de crear desde ya unos fondos que permitan avanzar. Incluso Claudia Margarita está hablando que no deberíamos hablar de transición energética, sino de diversificación energética, de diversificación productiva, de diversificación laboral, de complementación económica en las regiones. Y por supuesto que lo vimos en estos días cuando frente a un nuevo llamado de emergencia económica y social, porque el gobierno se acostumbró a gobernar por decreto, vuelven a pretender meterle la mano a los empresarios colombianos y fundamentalmente a este sector incrementando sus impuestos y los gobernadores del país dijeron, pero si las regalías están acá, Mira, tienen Carlos, 6 billones de pesos en 2 fondos que administra el gobierno nacional y son de uso inmediato. Esos son los fondos que se deberían crear, Didier, Claudia Margarita, para ir pensando en la salida gradual de la economía del carbón, que seguramente todavía le quedan unas 3 décadas en materia de consumo a nivel global. mira, ya para despedirnos, porque tengo también, estoy en mi actividad. Este gobierno no le gusta el carbón, no le gusta la minería, no le gusta la extracción de petróleo, no le gusta nada entre comillas, pero sí le gusta la platica que eso produce. Si no, ¿por qué intenta ponerle más impuestos al sector? Para asfixiar el sector, pero la plata sí le interesa. Aquí lo que le importa es el billete. Y lo mismo pasó cuando presentó la reforma tributaria. Quería más plata cuando tiene recursos que al día de hoy no los ha dado para ejecutar. Entonces es un tema contradictorio cuando esa plata, esos 2 billones de pesos y más que tiene la bolsa de regalías, pudiesen haberse invertido en proyectos de gran impacto para los territorios que producen las grandes riquezas a través de diversificar la actividad. Yo estoy de acuerdo con Claudio en ese tema. Aquí más que prohibir una actividad, diversifiquemos, tengamos 2 o 3 actividades diferentes. Si el municipio de Las Aguas o el eje minero era al sector agropecuario, La Loma era un sector ganadero, y se ha venido desplazando esa actividad por la minería, pues tratemos de llegar a su propia vocación o revisar qué pasó o cómo potencializamos otra actividad que termine conociéndonos como se conoce en Santander, el municipio de Belén, por poner un ejemplo, que es muy fuerte en bocadillo. Por poner un ejemplo aquí, cualquiera. Y podemos potencializarlo y tenemos los recursos, que es lo peor, los recursos están, queremos las ganas, pero esa propuesta debe ir acompañada del gobierno nacional. Los alcaldes solos no pueden. Un alcalde siembra papaya, por poner un ejemplo, y se pierde la cosecha, termina preso. Yo fui alcalde y le tenemos miedo a los proyectos productivos porque no hay una línea marco que regule eso y que debe ser el gobierno nacional para que garantice la comercialización de los productos, precio de productos, insumos de productos, todo el tema de capacitación, de asesoría y de acompañamiento. O sea, aquí tiene que ser del gobierno nacional. Si lo hace un alcalde desde su municipio y llega a pasar algo en el tiempo y se pierde el producto, se va preso. Ese es el mayor temor de los alcaldes, que terminan invirtiendo muchas veces en lo más fácil y en lo menos necesario. Entonces yo creo que ahí el gobierno debe de tomar una determinación. Ya no va a ser este gobierno, no nos echemos mentiras. Este Exacto. gobierno, ya esto se Ya acabó. tenemos que hablar del próximo Que los gobierno y del próximo colombianos Congreso. Esperemos que los colombianos, y ahí viene para ustedes también como gremios, un jalón de orejas, han sido muy fríos, muy parcos en los temas electorales. Siempre salen a decir, nosotros no nos metemos en elecciones, nosotros miramos los toros desde la barrera, pero después sí salen a buscarnos a nosotros, cada uno desesperado, que les ayudemos en una iniciativa porque se va a acabar el sector y porque van a quedar miles de empleos sueltos. Ustedes tienen que comenzar también a hacer un trabajo de pedagogía, a ayudar, a contribuir. Yo no iba a volver al Senado porque las condiciones de este país están muy desiguales. Estamos nosotros en competencia con una chequera de un gobierno que está soltando toda la chequera de manera directa
y nosotros con el discurso de lo que hemos venido haciendo durante estos 8 años en el Congreso. No ha sido fácil y no hemos sentido el apoyo y el respaldo del sector privado. El sector privado se dedica a veces a producir dividendos para ellos y no quiere participar en estos procesos. Y después cuando la suerte de Colombia esté enterrada, ¿ya para qué? Yo lo estoy haciendo por convicción. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros nietos? Y por eso vamos a seguir defendiendo la democracia. Yo fui vicepresidente del Congreso 20 de julio del 2023 al 19 de julio del 2024 y no me dejé manosear de ningún gobierno, no me arrodillé, pero sentimos a veces que ustedes miren la hora de este foro, que es muy bien, pero yo sí creo que hubiésemos podido hacer mucho más de ayudarnos a mostrarle a los colombianos la realidad del sector, la realidad del país, generar más conciencia en los mismos empleados que tiene este sector, que hoy tienen una ideología sesgada y que la respetamos. Yo respeto la ideología de cada quien. Soy un convencido que los problemas de este país no los soluciona la ideología, los solucionamos las personas a los que Dios y el pueblo nos da la oportunidad de ocupar dignidades. Y ahí sí, acuerdo. yo aprovecho el momento para ese jalón de orejas porque nos hemos sentido solos en todo este proceso. Mire, la elección más importante del país ni siquiera es la de presidente, es esta, Es es la del esta, Congreso. porque Sí, el Congreso demostró el Congreso con un gobierno progresista y demostró el Congreso que mantuvo, sobre todo el Senado, porque aquí la Cámara se dejó manosear, demostró el Senado que había un Senado robusto, capaz de aguantar, capaz de poner el bien común por encima del bien personal y mantuvimos la democracia tal cual dentro del Senado de la República. Y eso hoy, cuando se nos viene en contra a nosotros haber sido oposición o un partido de oposición, no hemos visto los empresarios, no los he visto, no he visto los sectores que hemos defendido estos 4 años saliendo a defender las posturas de nosotros durante este cuatrenio. de acuerdo, senador, y precisamente por eso es que movemos este escenario y lo movemos en las diferentes regiones. Y qué bueno, porque usted me ha anunciado ese jalón de orejas, que aquí que hay muchos empresarios conectados, ellos entiendan lo importante que es para nosotros que lleguen al Congreso senadores como ustedes que han venido asumiendo posiciones en defensa de la industria, en defensa del carbón, y por supuesto que aceptamos ese llamado de atención y por supuesto lo transmitimos a los empresarios. Hay que apoyar a las voces que defienden nuestro sector y es importante que este 8 de marzo, por eso el senador Didier Lobo, que aspira por el cambio radical, el número 5, también pues tenga estas posibilidades de recibir ese apoyo a través de los trabajadores, de la industria, pues por supuesto. Y senadora Claudia Margarita, usted que nos ha acompañado todo el webinar, la quiero invitar a que me ayude a cerrar un poco con las conclusiones de este webinar, de lo que has escuchado de todos, no solo la visión de la gran minería que aparece en el Cesar y la Guajira, porque muchas veces cuando se habla del carbón nos quieren sesgar ideológicamente hacia la gran minería del norte del país, las exportaciones, sino lo que has visto acá de lo que representa la pequeña y la mediana minería del carbón térmico, del carbón metalúrgico, la industrialización del coque, la producción de acero, de cemento, todo lo que representa para el interior del país, para Boyacá, para Cundinamarca, para norte de Santander, Santander, Córdoba, este sector de los carbones colombianos. Yo creo que sería bueno que tú nos ayudaras un poco a cerrar con estas conclusiones para que quienes están conectados y van a estar viendo este webinar en las diferentes plataformas, pues se quede con un mensaje de ojalá apoyemos este nuevo Congreso para que lleguemos con una visión un poco distinta frente a cualquier gobierno que pretenda plantear un nuevo nacional de desarrollo. Senadora Claudia Margarita, candidata. Bueno, yo creo que una forma de concluir esto es decir una frase que usé hace un momento. La transición que nos tiene que trasnochar es cómo pasamos de la pobreza a la riqueza. Creo que no podemos dejarnos caer en una narrativa ideologizada, sesgada, dogmática sobre la industria del carbón y sobre cualquier industria del país.
todas las empresas que trabajan formalmente, el Estado debe impulsarlos, apoyarlos. No debemos permitir que el Estado se vuelva una carga pesada y una traba, ni para la industrialización, ni para ningún sector que genere empleos, que genere riqueza, que genere condiciones formales de desarrollo económico en nuestro país. Creo que a lo que tenemos que oponernos es a las economías ilícitas, a la minería ilegal, que ese sí devasta ecosistemas y le hace daño a las comunidades. Tenemos que defender una industria que sostiene la economía colombiana y que, falso a todo lo que dice el gobierno, hace parte todavía de, digamos, de la necesidad, no solamente de la generación de energía para la soberanía energética de nuestro país, sino que es necesaria para que podamos pensar en que esa transición en términos energéticos del que habla el mundo sea posible. Vamos a trabajar desde el Congreso de la República por el pequeño y por el grande, por la formalización del pequeño minero, por la reglamentación de la consulta previa, por la eficiencia del otorgamiento de licencias ambientales, por la protección del que produce, pero también por la atracción de la nueva inversión. Aquí la apuesta tiene que ser cómo generamos oportunidades, y las oportunidades están en los empleos y los empleos se generan en las empresas. Por eso creo que no nos distraigamos con falsas narrativas y concentrémonos en que este 8 de marzo y el próximo 31 de mayo Colombia elija bien. Yo tomo algunas de las palabras del doctor Didier para llamar la atención de todos los trabajadores y del sector productivo. No podemos ser espectadores. Tenemos que decidir y tenemos que orientar al resto de la ciudadanía, a nuestros colaboradores, familiares, amigos, a nuestras comunidades, para que decidamos bien. Colombia tiene un momento coyuntural. No vamos a elegir entre un presidente de un color u otro. Vamos a jugarnos nuestro modelo de desarrollo. Realmente vamos a definir si este país avanza hacia el comunismo, hacia la estatización y hacia el exterminio de las libertades, o si vamos por un país que defienda la iniciativa privada, el desarrollo económico, la libre empresa, que defienda el empleo y la iniciativa y la creatividad de la gente como modelo de desarrollo. Por eso los invito a que nos acompañen con su voto a nuestro partido, al Centro Democrático, que ha sido el defensor de la inversión en Colombia, y a todos los sectores políticos que le apuestan a ese país que se basa en el desarrollo y no en la estatización. Entonces, con Pues eso yo concluiría. Le doy las gracias a Fenal Carbón, al doctor Cante, por permitirme este espacio, y a todos los que han intervenido, un gran yo saludo. sabía que una mujer como Claudia Margarita, como Sandra Bernal, como el senador Didier Lobo, pues por eso dijimos, ustedes van en la última parte porque iban a ser muy concluyentes en lo que requiere el país, en lo que requieren las regiones de Colombia, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Córdoba, La Guajira, pero también el Huila, pero también el Baupés, pero también el Amazonas, porque de producto de la producción de nuestros combustibles fósiles, del carbón, del gas, del petróleo, es que se alimenta la fuente del sistema general de regalías que le permite a todos los municipios del país y a los departamentos generar inversiones productivas. Tenemos que ser muy vigilantes de que esas inversiones lleguen a los más desfavorecidos, lleguen a los más pobres de Colombia, permitan mejorar nuestras condiciones de vida. De verdad que agradecemos mucho esta participación, Claudia Margarita, Sandra Bernal, ustedes que son de la lista cerrada del Centro Democrático, al senador Didier Lobo, que aspira con el Cambio Radical, el Partido Cambio Radical, con el número 5, al senador Juan Carlos García, del Departamento de Norte de Santander, por el Partido Conservador número 10, a la senadora Angélica Lozano, Partido Verde también número 10, y por supuesto al senador Jorge Enrique Robledo por el movimiento Ahora Colombia número 10, el representante o candidato a volver a la Cámara de Representantes, que así lo queremos por ser un empresario también importante del sector por el departamento de Boyacá, Jairo Castiblanco Parra por el partido de la U número 101, a nuestro amigo Julio Roberto Salazar en el departamento de Cundinamarca, conservador 101, y por supuesto a todos los que son una voz en defensa de los carbones colombianos, en defensa de la generación de empleo, del desarrollo productivo, del sector coque, de la producción nacional de acero, de cemento y de todo lo que involucra el potencial energético de los carbones colombianos. Nosotros somos Fenalcarbón y somos la voz de la pequeña, la mediana
y la gran minería de los carbones y el coque colombiano. Les agradecemos mucho a todos los que hicieron parte de este gran conversatorio y los invitamos a que participen este 8 de marzo en la elección del Senado de la República, el Congreso de la República, por esas voces que nos representan y que aquí hay algunos que participaron en este webinar que son claros en la defensa de la industria del carbón. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.